No tenía ni idea de cómo empezar el sermón. Pero Clara me ha dado una frase perfecta sobre la memoria. Y era, ¿os acordáis de lo que ha dicho sobre la memoria? No os acordáis. Decidlo. Bueno, era algo así como, sin memoria no somos nadie. Sin memoria, pues dejamos de ser quien somos. Y nosotros como creyentes, para nosotros la memoria es algo muy importante, porque nosotros vivimos, en cierta manera, anclados en lo que ha ocurrido en el pasado, en la obra de Jesucristo. Vivimos el presente también mirando hacia el futuro, con la esperanza del futuro. Pero sin memoria no podemos vivir. Sin memoria no tendríamos ni la esperanza que tenemos, ni la base de la esperanza que tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre memoria, y Clara lo ha introducido perfectamente. Memoria. Me gustaría, con el mensaje de esta mañana, que pudiéramos recordar o traer a la mente 3 cosas básicas que tenemos que estar constantemente recordándonos, ¿vale? Están apuntadas en el boletín. Y las 3 cosas que constantemente tenemos que tener en la mente es qué es lo que tenemos que hacer, o sea, acordarnos de que lo que tenemos que hacer. Tenemos que recordar nuestra motivación para hacer estas cosas y tenemos que recordar también cómo podemos hacer estas 3 cosas. Esto lo vamos a ver, como hemos dicho, en el capítulo 13 de Hebreos. Os animo a que lo vayáis buscando, el capítulo 13 de Hebreos. No vamos a leer todos los versículos, sino que vamos a ir un poco por fases y vamos a extraer estos 3 principios que hemos apuntado en el boletín. Para entender bien el capítulo 13 de Hebreos, pues necesitamos entender un poco el contexto de la carta o de la epístola a los hebreos. Primero, no podemos afirmar quién es el autor. Hay muchas teorías, hay cosas más probables, puede ser Pablo, Lucas, Apolos, pero con seguridad no podemos afirmar quién lo escribió. Pero eso no es lo importante. Lo que sí que podemos decir es que con mucha seguridad este escrito iba dirigido a una comunidad hebrea, de cristianos con trasfondo hebreo, o sea, judíos que se habían convertido en cristianos. Y estos nuevos cristianos pues habían pasado una época de persecución, de muchas dificultades, y hasta tal punto que algunos estaban dudando de si tenían que volver al judaísmo, ¿no? Porque antes con el judaísmo pues nadie les molestaba tanto como ahora les estaban persiguiendo, maltratando con el cristianismo. Entonces algunos pues dudan, quizá tendríamos que volver a lo de antes. El autor de esta carta lo que pretende es decir que no vuelvan atrás, que es de insensato hacer eso, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, tienen que seguir adelante y tienen que seguir afirmados en Cristo. Entonces, toda la carta de los hebreos es una exposición exquisita de la obra de Jesucristo y va alternando lo que hizo Jesús, cómo se relaciona con el Antiguo Testamento y también lo va relacionando con advertencias muy severas de no abandonar la fe. Entonces, después de toda esta explicación, después de estas advertencias, llegamos al capítulo 13, que es el que vamos a ver hoy, y normalmente en nuestras Biblias el titulillo que pone es deberes cristianos. Ahora, el titulillo no es inspirado, o sea, el titulillo es a posteriori, pero un poco resume todo lo que sale en el capítulo. Y vamos a empezar por ahí, el capítulo 13 de Hebreos. Y empezamos por lo que serían los deberes cristianos y vamos a leer los 3 primeros versículos. Ya os aviso que voy a ir leyendo la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, así que no os preocupéis si no coincide del todo con vuestro texto. Hebreos 13, del 1 al 3. ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿qué hay que acordarse de hacer como iglesia? Seguid amándoos unos a otros fraternalmente. No os olvidéis de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si vosotros fuerais sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados,
como si vosotros fuerais los mismos que sufrís en el cuerpo. El texto sigue y da algunos deberes más, pero nos vamos a fijar en estos tres. Y realmente no son tres cosas separadas o independientes, sino que en el versículo 1 tenemos un principio general, amaos fraternalmente, y luego tenemos ejemplos concretos de cómo llevarlo a la práctica. Pero empezamos por el 1. Seguid amándoos unos a otros fraternalmente. ¿Por qué empieza por ahí el autor? ¿No es bastante obvio que en una iglesia tenemos que amarnos fraternalmente? Pues es como si te sientas en la mesa y acuérdate de comer. Pues claro, para eso me he sentado, ¿no? Pues amaros en la iglesia es bastante lógico, pero el autor lo escribe por alguna cosa. El amor fraternal, o sea, el amor entre hermanos, era algo muy básico en el Evangelio, pero también era algo revolucionario en la época en que nace el Evangelio. Para un judío no tenía este concepto tan claro de amor a los hermanos como extendido a todo el mundo. El amor de judío estaba centrado más bien en el pueblo judío. Entre ellos mismos sí, se amaban como hermanos, pero los gentiles, bueno, el Antiguo Testamento sí que enseñaba que había que amar a todos, que había que amar al extranjero, amar al prójimo, pero ¿a qué conclusión habían llegado los judíos con esto de amar a todos? La vemos recogida en Mateo 5:43. En el Sermón del Monte, Jesús hace una mención de lo que solían decir. ¿Y qué decían? ¿Amarás a tu prójimo? ¿Y qué harás con los enemigos? ¿Cómo? No. Los judíos decían, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Eso es lo que el judío tenía en mente en esa época, ¿vale? Pero Jesús, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, etcétera, 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 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús enseñaba que había que amar a todos. En la iglesia, igual, hay que amar a todos. Da igual si habían gentiles y judíos, los judíos no eran mejores que los demás. Los judíos tenían que amarse entre ellos y amar a los que no habían sido del pueblo judío antes por igual. No habían clases, no había diferencia entre ellos. Todos estaban al mismo nivel y todos eran hijos del mismo Padre. Entonces, la primera cosa que el autor les recuerda es: tenéis que amaros fraternalmente, como hermanos, sin diferencias. Seguimos con el versículo 2. No os olvidéis de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí encontramos un contraste interesante. En griego, el versículo 1, la palabra amor o amor fraternal, es Filadelfia, como el queso de untar. Cuando veáis queso de untar Filadelfia, pensad, tengo que amar a mis hermanos. Y viene de ahí, fila o filos es amor, adelphos es hermano, Filadelfia, amor a los hermanos. Pero el versículo 2 dice filoxenias, lo mismo, filos, amor, xenias, ¿qué quiere decir? Extranjero, amor al extranjero. Entonces pasamos amor a los hermanos, amor al extranjero. Realmente el autor sigue hablando de hermanos en la fe, pero ¿qué pasa? Que son de otras partes del mundo. En la época donde surge la iglesia, era muy típico lo que hoy entenderíamos por misioneros, ¿no? Gente que recibió un llamado del Señor para ir a otra parte a predicar el evangelio. ¿Pero qué pasaba en esa época? Pues no tenían Airbnb, no tenían Booking, no tenían agencias de viajes donde ellos podían planear pues su estancia, ¿verdad? No podían llamar a nadie y avisar, oye, voy a ir tal día. Un cristiano misionero en aquella época iba a otra ciudad porque tenía claro que el Señor le había mandado ir allí, pero él no sabía lo que se va a encontrar. Entonces, él dependía exclusivamente de lo que la iglesia local que encontraría allí, si es que había, le podía dar.
Entonces el autor aquí ya les está recordando, bueno, amaros entre los hermanos, pero no os olvidéis de practicar la hospitalidad. De los que vengan de fuera, los hermanos que vienen de fuera, tenéis que encargaros de ellos. Entonces ya tenemos dos cosas que los hebreos tenían que recordar. Amarse entre ellos y no debían olvidar ser hospitalarios con los hermanos que venían de otras partes. Seguimos con el versículo 3. Acordaos de los presos como si vosotros fuerais sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fuerais vosotros mismos los que sufrís. Y antes de seguir, y por motivos obvios, es necesario aclarar que el tema de esta predicación lo cogí hace muchos meses. No tiene nada que ver con el desarrollo político de estas últimas semanas ni nada de esto. Entonces no veáis intenciones ocultas ni nada. Estamos aquí hablando de lo que realmente Hebreos 13 enseñaba. Y de hecho, este versículo, el 3, es el que vamos a desarrollar esta tarde. Y vamos a intentar tener un culto esta tarde como si fuéramos la iglesia perseguida. Entonces, si venís, veréis que la puerta grande no estará abierta, no veréis estas luces, quizá poneos velas. Bueno, intentaremos tener un culto así para pensar y para sentirnos como si estuviéramos con ellos y podamos orar mejor por ellos. Así que os animo a venir esta tarde para orar por nuestros hermanos que sí que están siendo perseguidos. Volvemos al versículo. Acordaos de los presos como si estuvierais con ellos. La traducción es como si fueran vuestros compañeros de celda. O sea, la idea que tiene el autor es acordaos de ellos, o sea, tenerlos muy, muy presentes, ¿vale? O sea, como si estuvierais encerrados con ellos mismos. No es simplemente orad por ellos, ¿entendéis? Porque muchas veces dicen, ay, sí, voy a orar por ti. Y, Señor, te pido por tal. ¿Eso es acordarse de alguien? No. Lo que el autor pretende aquí es acordaos, pero en el sentido de que tu memoria afecte a tus acciones. Entonces, aquí también necesitamos contexto histórico. ¿Cómo era una cárcel en aquella época? Nosotros hoy pensamos en cárceles y pues pensamos en edificios donde tienen su comedor, tienen sus habitaciones, sus baños, tienen ropa, cama, tienen un poco de todo, ¿no? Pero ¿cómo eran las cárceles en esa época? Pues no tenían todas estas comodidades y los presos en esa época estaban completamente dependientes de lo que sus familiares o amigos les traían. El gobierno no se preocupaba de darles de comer, de darles ropa, de ni siquiera ponerles cama. Eso te apañas tú. Si te venía alguien a visitar, perfecto, te traían cosas, pero el gobierno no se preocupaba de eso. Entonces, claro, ahora entendemos mejor por qué está diciendo acordaos de los presos. Había mucha gente que estaba en la cárcel por causa del evangelio que no tenían nada ahí dentro, no tenían comida. Entonces dependían exclusivamente de lo que sus hermanos de fuera les traían a la cárcel. Pero había un riesgo. ¿Por qué estaban en la cárcel? Por ser creyentes, por seguir a Jesús. Ahora, no hace falta ser muy hábil, que si alguien me trae comida a la cárcel a mí, que soy cristiano, quizá también es cristiano, ¿verdad? Entonces era un riesgo ir a las cárceles a alimentar, a traer ropa a tus hermanos, porque te podían identificar con uno de ellos y que podías pues acabar en la cárcel igual que ellos. Pero ¿qué dice el autor? Acordaos de vuestros hermanos. O sea que arriesgaos, confiando en el Señor. El autor les manda que se acuerden de ellos, que los cuiden, que los sostengan y que lo hagan como si estuvieran con ellos en la cárcel. Y lo mismo dice sobre los maltratados. Sabemos también que sufrían tortura, sufrían pues pérdida y dice que os acordéis de los maltratados como si vosotros estuvierais sufriendo en vuestro propio cuerpo. Por tanto, ya tenemos que los hebreos tenían que amarse entre ellos, tenían que acordarse o no olvidarse de ser hospitalarios con los hermanos que venían de otras partes y también tenían que ir ellos
a cuidar a los que tenían en las prisiones. Ya en solo 3 versículos, creo que el autor ya les ha dado un montón de trabajo. Ahora, hay una cosa curiosa. Si vamos a Hebreos capítulo 10, bueno, primero en Hebreos 6:10, el autor habla del amor y del servicio que esta iglesia había tenido con sus hermanos. Y luego en el capítulo 10, este sí que lo vamos a leer, Hebreos 10, 32 al 34, dice lo siguiente: recordad aquellos días pasados cuando vosotros, después de haber sido iluminados, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis mucho sufrimiento. Unas veces os visteis expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces os solidarizasteis con los que eran tratados de igual manera. También os compadecisteis de los encarcelados y cuando a vosotros os confiscaron vuestros bienes, lo aceptasteis con alegría, conscientes de que teníais un patrimonio mejor y más permanente. Si os fijáis, el autor les está recordando cosas que ellos ya estaban haciendo o que ellos ya habían hecho en el pasado. Porque está diciendo aquí que habían sufrido con ellos, o sea, habían sido maltratados, habían sido expuestos públicamente al insulto, habían sido perseguidos, os compadecisteis de los encarcelados. O sea, que lo que les está pidiendo en el capítulo 13 no es diferente de lo que la iglesia ya estaba haciendo en el pasado. Los hebreos ya lo habían hecho y no podemos acusarles de ignorar estas cosas. Pero si nos fijamos en el lenguaje que usa el capítulo 13, está diciendo todo el rato: no olvidéis o recordad, o sea, traed a la memoria siempre estas cosas que ya estabais haciendo en el pasado. Ahora os voy a explicar una historia sobre mi memoria. Hace unos años, mi mejor amigo, que ya llevaba muchos años con su novia, pues decidió, quería pedirle matrimonio. Ya se querían casar, pero él quería hacer pues, la típica pedida de película. Entonces organizamos una excursión a la montaña con el grupo de jóvenes. Nos matamos a subir la montaña hasta arriba y él me había dicho, esa semana lo habíamos planeado todo, y me había dicho: oye, pues yo tenía una cámara de fotos sencilla, pero funcionaba. Dice: cuando estemos arriba, en la parte de la cascada, con todo ese paisaje tan bonito, pues yo me pondré así, de rodillas, y le daré el anillo. Y me dijo: tú, grábalo. Y yo: vale, yo lo grabo. Muy bien, entonces yo, ya estábamos nerviosos esa semana, me aseguré que la cámara tuviera batería, me aseguré que funcionara, hice vídeos en mi casa para probar que todo iba correcto y ningún problema. Entonces, estamos allí, subimos a la montaña, entonces ya llegamos a la cascada, veo que ya se pone, entonces yo ya tenía la cámara preparada, la encendí, los enfoco, muy bien. Y entonces, pues lo bonito, se pone de rodillas, le pide la mano, ella se emociona, y le dijo que sí, o sea que eso es lo importante. Muy bien, hasta aquí todo perfecto. ¿Qué ocurrió? ¿Veis este gesto? No lo hice. Estuve así todo el rato hasta que pasó lo que pasó. Entonces luego, claro, vienen, ¿no? Y yo empiezo a mirar, a buscar, y digo: no está, ¿cómo pasa? Y no estaba. Me había olvidado de lo más básico, apretar el botón. Tenía batería, lo había pensado todo, pero me había olvidado de lo más básico. Bueno, yo me puse a llorar, de lo mal que me sabía, me puse a llorar, ¿eh? Y tengo testigos aquí. Y a ellos les dio igual, le había dicho que sí, no le importaba. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esta historia? A veces podemos hacer muchas cosas, a veces podemos prepararlo todo muy bien, pero nos olvidamos de lo más básico. Y los hebreos estaban en riesgo de olvidarse de lo más básico. Ellos ya habían sufrido mucho por el Señor, mucho más que nosotros. Ellos las habían pasado muy mal, pero estaban llegando al punto que se estaban olvidando de hacer las cosas básicas.
Y es un error basar tu vida cristiana en lo que hiciste en el pasado también, ¿no? Muchos de nosotros vivimos en la iglesia pensando en lo que hicimos en otras épocas, ¿no? Pues, yo antes participaba en tal ministerio, o yo salía a evangelizar cada día, cada semana, yo me bauticé con X años. Pero todo lo estamos pensando en pasado. ¿Cómo está tu amor por los hermanos ahora mismo? ¿Cómo estás sirviendo a tu iglesia ahora mismo? Si ahora no puedes pensar en nada, tienes que revisar tu fe y ver si realmente has entendido el Evangelio. Y como iglesia, ¿estamos también recordando estas cosas que el autor de los Hebreos les recordaba a los hebreos? ¿Las estamos haciendo? Por ejemplo, ¿estamos amando fraternalmente? Yo sí, yo me siento muy amado por muchos de vosotros. Pero ¿amamos a todos sin distinciones, sin tener en cuenta nuestras diferencias? Quizá pues no corremos el riesgo de hacer distinción entre judíos y gentiles, porque no hay judíos, todos somos gentiles. Pero corremos el riesgo de amar solo a los que son como nosotros. O sea, los jóvenes a los jóvenes, los de Venezuela a los de Venezuela, los de aquí a los de aquí. Y nos amamos en estos pequeños grupos, pero ¿qué hacemos? Hacemos diferencias, no nos amamos a todos por igual. Eso no es lo que el Señor quiere. También, ¿estamos siendo hospitalarios? ¿Cuidamos a los hermanos que vienen de fuera? Cuando viene alguien nuevo, hoy tenemos gente nueva, ¿verdad? Luego me decís quién os ha venido a saludar, ¿vale? Pero cuando viene alguien nuevo, ¿te preocupas realmente por ellos? ¿O es más, hola, ¿qué tal? El siguiente. No. ¿Qué nos manda el Señor? Preocuparnos por ellos. ¿Qué necesidades tienes? Aquí no estoy diciendo mételos en tu casa directamente, aunque tenemos gente en la iglesia que sí que lo hace. Y está muy bien. Pero, vale, no empieces por ahí. Pero ¿qué necesidades tienen tus hermanos que vienen de fuera? El Señor quiere que tengas esto en cuenta. Siguiente, cuidamos a nuestros prisioneros. Ahora, vale, este es más complicado de traducir porque no tenemos gente en la cárcel que esté allí por causa del Evangelio. Y aunque no tengamos este tipo de personas, sí que tenemos gente que no se puede reunir con nosotros. Gente que está enferma, gente que está en residencias, que ya es muy mayor, gente que trabaja y que no puede venir al culto. Entonces, toda esta gente, en cierta manera, son prisioneros, entre comillas, de su vida, porque no pueden reunirse con nosotros. Entonces, como iglesia, les estamos cuidando, sé de hermanos que lo hacen, pero tú personalmente, ¿lo estás haciendo? Quizá no necesitan comida y alimentos, como necesitaban los que estaban en la cárcel, pero quizá necesitan oídos que les escuchen y brazos que los abracen. Eso aparte, porque sí que tenemos hermanos en la fe que están sufriendo persecución y están en prisiones, ¿verdad? Y aquí como iglesia oramos por la iglesia perseguida y esta tarde lo vamos a hacer otra vez, pero no tenemos que olvidarnos de orar por aquellos que sí que están en prisiones y que están siendo maltratados. Quizá no les podemos llevar comida o mantas, pero sí podemos orar a alguien que lo puede hacer, y este es nuestro Señor. Estas cosas que hemos visto hasta ahora son las que tenemos que recordar de hacer, ¿vale? Pero no es necesario, o sea, no es suficiente saber qué es lo que tenemos que hacer, sino que es necesario la motivación para hacer estas cosas, porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿qué pasa? Pues nos da pereza hacer las cosas, ¿o no? ¿En casa hacéis todo lo que tenéis que hacer o hay cosas que sabes que tienes que hacer, pero cuesta un poco? Bueno, vamos a ver la motivación para hacer estas cosas. Y ahora leeremos los versículos del capítulo 13 de Hebreos, versículos 11 y 12. Dice así: porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo
como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Ahora, esto necesita un poco también de explicación y contexto. Nos situamos en la época de Moisés, mucho antes de Jesús. En la época que están en el pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud de Egipto, está en el desierto y Dios les manda que construyan un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Pues un templo portátil, básicamente. Es como una tienda de campaña muy bonita, muy grande, pero que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Dios se había mostrado muy claramente sacando a Israel de Egipto, pero Dios quería que el pueblo supiera que Él también estaba presente con ellos en el desierto. Dios no los iba a abandonar. Entonces manda construir este tabernáculo donde se presentaban pues ofrendas, se presentaban sacrificios animales, varias cosas. Entre estos sacrificios había el sacrificio por el pecado, el sacrificio expiatorio. ¿Y en qué consistía? Pues tú traías un animal y digamos que le transferías tus pecados al animal y el animal moría en tu lugar. O sea, ¿quién había cometido el pecado? La persona. ¿El animal tenía alguna culpa? No, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia permite que muera un animal en nuestro lugar. Bueno, nosotros no estábamos, en el lugar del pueblo de Israel, ¿vale? Pero ¿qué pasaba con esa ofrenda? Porque algunas ofrendas, los sacerdotes, cuando era ofrenda de gratitud o de consagración, los sacerdotes comían de esas ofrendas luego. Pero estas, como eran por el pecado y el animal ahora tenía el pecado que me pertenecía a mí, eso ya no podía ser comido. Eso tenía que sacarse afuera del campamento y ser quemado allí, para que nada quedara contaminado, ¿vale? Entonces, te preguntarás, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estamos intentando responder? Nuestra motivación para hacer estas cosas. Bueno, el autor de Hebreos a lo largo de todo el libro está enseñando a sus lectores que estos sacrificios que se hacían en el tabernáculo eran insuficientes para quitar el pecado. Lo único que hacían era cubrirlo. Es como cuando barres y lo pones todo debajo de la alfombra, entonces ya no se ve, pero la suciedad ha dejado de existir. La suciedad está ahí, se va acumulando. Pues eso es lo que hacían los sacrificios del Antiguo Testamento. Era como cubrir el pecado. Y el autor de Hebreos está diciendo, no, esos sacrificios no servían para quitar el pecado, solo lo cubrían. Y en Hebreos 10:4 dice lo siguiente, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible. ¿Cómo puede la sangre de un animal quitar algo tan serio como el pecado? Un cordero no puede no puede borrar el pecado simplemente. Se necesitaba algo muchísimo más valioso. Y aquí es donde viene Jesús. En el versículo 12 hemos leído que por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. ¿Por qué sufrió fuera de la puerta? ¿No habría sido más poético o como más adecuado que Jesús muriera en el templo? ¿No? Habría sido más, cerraría la historia como más, ¿no? Pero no, Jesús muere fuera de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque Él también era expiación por el pecado. Él era el sacrificio por nuestros pecados, entonces tenía que morir fuera de la ciudad. Jesús, igual que esos animales, digamos, que cargaban con la culpa del pecado de los israelitas, Jesús es el que carga con la culpa de nuestro pecado. Y la culpa, el castigo que nosotros deberíamos haber recibido, el infierno que nosotros deberíamos haber vivido eternamente, fue experimentado por Jesús en la cruz. Y no solo
físicamente con los clavos y tal, sino espiritualmente. Ese Jesús era el sacrificio perfecto que todos necesitábamos. Ese Jesús era el sacrificio mucho mejor que los toros y que los corderos que se ofrecían en el tabernáculo, porque esos sacrificios era necesario repetirlos continuamente, día y noche, año tras año. Esos pecados no eran suficientes para quitar el pecado. Pero Hebreos 4, del 11 al 14, dice lo siguiente. Hebreos 4, 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, o sea, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Este sacrificio de Jesús era tan superior a los anteriores que solo tuvo que hacerlo una vez. Toros, corderos, día tras día. Pero Jesús fue ofrecido una vez y para siempre. Los hebreos de esta carta estaban siendo perseguidos, humillados, maltratados, encarcelados. Y por eso algunos dudaban, ¿tendríamos que volver a esto? ¿Tendríamos que volver a estos sacrificios? Algunos también pensaban, bueno, Cristo está bien, o sea, yo creo en lo que hizo Jesucristo, pero por si acaso, ¿por qué no hacemos esto de los sacrificios también? ¿Qué les dice el autor? No seáis insensatos. Esos sacrificios no sirven para nada. Solo Jesús puede salvar y la muerte de Jesús es suficiente para salvar. Es nuestra única esperanza. Para nosotros corremos un peligro similar, porque ellos creían que quizá en esos sacrificios que hacían antes podían encontrar salvación. Y nosotros creemos que en las cosas buenas que hacemos quizá encontramos salvación. A veces pensamos que si vengo siempre a la iglesia, si oro cada día, si me esfuerzo en alimentar a los pobres, si les encuentro una casa a todos ellos, si hago todas estas cosas, entonces me salvaré. ¿Y qué está enseñando el autor? Nada. Nada de esto te sirve para salvar. Solo la sangre de Jesús. Entonces, si estas cosas que decimos no nos salvan, ¿para qué hacerlas? ¿Por qué tenemos que amarnos fraternalmente? ¿Por qué recibir al extranjero? ¿O por qué ir a cuidar a los presos? Pues tenemos que hacerlas porque Jesús las ha hecho con nosotros. Jesús es el que nos ama como hermanos. ¿Sabéis qué dice Hebreos 2:11? Dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo me conozco a mí mismo y si me conocierais al 100%, vosotros os avergonzaríais de mí. Pero Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él nos ama verdaderamente. Y Jesús también se acordó de nosotros. Nosotros éramos los que estábamos presos. Nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos en la cárcel y no teníamos nada. Pero no solo eso. O sea, estábamos en una cárcel extranjera, en una ciudad donde nadie nos conocía. En esa ciudad a nadie le importábamos. O sea que estábamos prisioneros y además nadie iba a venir a traernos comida ni a traernos nada. Estábamos totalmente desahuciados. Y así es como estábamos delante de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él se acordó de nosotros y Él vino a nuestra cárcel a liberarnos.
Él se acordó de nosotros como si estuviera con nosotros. Por eso se hizo hombre y nos vino a buscar. Y como Jesús hizo todas estas cosas por nosotros, nosotros también las hacemos por Él. Ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y ahora ya sabemos por qué lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero aún así no es suficiente saber estas cosas, porque tú puedes saber lo que hay que hacer, tener la motivación correcta y aún así fracasar en el intento. Llegados a este punto cometemos un error muy habitual, que es pensar que, bueno, Dios me ha salvado, ahora yo me esfuerzo lo máximo posible en vivir la vida cristiana para Él. Pero es un error muy básico porque creemos que dependemos de nuestro esfuerzo. Si quieres saber una cosa, ¿cómo podemos hacer estas cosas que hemos dicho esta mañana? La verdad es que no puedes hacerlas. Tú no puedes hacerlas. Tú sigues siendo incapaz de hacer todas estas cosas bien. Y si lo intentas con tus propias fuerzas, según tus propios métodos o ideas, vas a morir en el intento. Fijaos en los versículos del capítulo 13 de Hebreos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué son estos dos versículos? Esto es una oración que hace el autor a Dios, o sea, se lo está pidiendo a Dios. Y vamos a contar las veces que hace esta oración referencia a Dios mismo. A ver. Dice, y el Dios de paz, empieza con el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando, ¿quién? Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. En dos versículos hace 7 referencias a Dios mismo. Entonces, ¿quién crees que es el protagonista de tu vida cristiana? ¿Tú? No. El protagonista de nuestra vida cristiana sigue siendo Dios mismo. ¿De quién dependemos para hacer todas estas cosas? Dependemos de Dios. Nuestra salvación no es lo único que depende de Dios, sino que nuestra vida entera depende de Él. Y necesitamos que Él nos haga aptos, que Él obre en nosotros, para que podamos hacer su voluntad. El autor de esta carta le pide todas estas cosas a Dios. Y nosotros debemos pedirle igualmente a Dios que Él haga todas estas cosas en nosotros. No podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, sin Dios en nosotros. Eso sería una tortura. Filipenses 2:13, ¿qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Cómo podemos hacer estas cosas? ¿Cómo podemos amarnos, ser hospitalarios, cuidar a los presos? Dependiendo de Dios, pidiéndole en oración que Él haga estas cosas en nosotros. Será un esfuerzo igualmente. Ahora no te vayas con la idea de que le he pedido a Dios, me va a salir automático. No, te tienes que esforzar igualmente, pero sabiendo y confiando que dependes de Dios en cada esfuerzo que hagas. Por tanto, ya para acabar, vistas todas estas cosas, ¿de qué 3 cosas nos tenemos que acordar? Primero nos tenemos que acordar de lo que debemos hacer, que es pues, amarnos fraternalmente, visitar a los presos y ser hospitalarios. Nos tenemos que acordar también de por qué lo tenemos que hacer, y es porque lo que Jesús ha hecho por nosotros.
y tenemos que acordarnos de que nosotros no podemos hacerlo, sino que dependemos completamente de Dios. Acabamos con versículo 15 y 16 del capítulo 13 también, que dice así: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Amén.